Organización de la carrera del contador público nos hablarán los representantes de la Federación Internacional de Contadores y la Contaduría General de Colombia. Moderará este panel el señor Fernando Serpa Díaz, ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, cuenta con estudios de posgrados en redes y comunicaciones de datos de la Universidad Central de Venezuela y en gerencia de las tecnologías y las telecomunicaciones de la Universidad Metropolitana, además de un diplomado en finanzas cuantitativas y estudios avanzados de gerencia pública. Actualmente es el jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública de Venezuela. Adelante. Buenos días. Bueno, me siento agradecido y feliz de poder compartir nuevamente con ustedes. Un caluroso y fraternal saludo desde mi país, Venezuela, y muy especialmente del equipo de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Nuestro país se complace y se siente honrado de participar en nuestro encuentro anual, apoyar esta loable iniciativa por parte del FOCAL en aras de construir conocimientos y capacidades técnicas en torno al desarrollo de la ciencia contable pública. Saludamos a los presentes, a los encargados de las contadurías gubernamentales de los países miembros presentes, a los representantes de los organismos internacionales y multilaterales, estimados participantes y panelistas. Bienvenidos. El objetivo del siguiente panel es abordar la guía global para la profesionalización en las finanzas del sector público, así como de la responsabilidad del contador público para mitigar los riesgos de corrupción, complementando con la experiencia país de Colombia en la materia. Bajo este contexto, es importante reseñar que en el marco del Congreso Mundial de Contadores, desarrollado en noviembre del año 2022, en la ciudad de Mumbai, la India, la Federación Internacional de Contadores y la Asociación de Colegios de Contadores Públicos presentaron la Guía Global para la Profesionalización en la Finanza del Sector Público. El documento en mención establece que para impulsar reformas efectivas en la gestión financiera pública, necesitamos de profesionales con las capacidades y competencias adecuadas, además de contar con estructuras, sistemas y procesos efectivos para lograr una gestión financiera de alta calidad y una gestión financiera sólida. La profesionalización resulta entonces un factor decisivo para poder optimizar nuestras funciones financieras. Bajo este contexto, el presidente de la Asociación de Colegios de Contadores Públicos, ACAP, Joseph Owalabi, expresó, y me permito leerles textualmente: la profesionalización brinda credibilidad, confianza y seguridad a las finanzas públicas, al complementar los sistemas y procesos de finanzas públicas con las habilidades adecuadas para la rendición de cuentas, la transparencia, la buena gobernanza y el control externo. Una fuerza laboral profesionalizada dentro de una función financiera proporciona más que información contable. Aportan un gran valor a las finanzas del sector público, proporcionando una mejor recaudación de ingresos, controles presupuestarios efectivos y los datos necesarios para respaldar la toma de decisiones. El día de hoy contaremos con dos extraordinarias ponencias, las cuales abordarán todo el tema de la profesionalización de la carrera de contador público. Las mismas estarán a cargo de Manuel Arias, de la Federación Internacional de Contadores. Manuel ha estado vinculado con la Federación Internacional de Contadores desde el 2014. Se desempeña como vicedirector, donde trabaja en el relacionamiento con los miembros y el fortalecimiento de la recopilación de datos para brindar información que permita una mejor toma de decisiones.
Tiene responsabilidad directa para América Latina, América del Norte y algunas organizaciones miembros europeas, como parte del programa de cumplimiento de miembros del IFAC. Antes de ingresar al IFAC, trabajó en el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, en la Cruz Roja Colombiana. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes de Colombia y es economista de la Universidad Nacional de Colombia. Manuel nos hablará de la profesionalización de la carrera de contador público. Seguidamente, tendremos el honor de contar con la presentación del doctor Mauricio Gómez Villegas, de Colombia, ambos aquí paisanos. Mauricio es contador público y magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión y doctor en Contabilidad de la Universidad de Valencia, España. Ha sido asesor del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, órgano de normalización contable, consultor de la Contaduría General de la Nación, subcontador general y de investigación de la Contaduría General de la Nación, y actualmente es el Contador General de la Nación. Ha realizado consultoría en gestión y contabilidad pública para diferentes entidades de gobiernos en el país. Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, ha impartido clases en Colombia, Uruguay, México, El Salvador y España. En 2003 recibió el Premio Nobel de Investigación Contable. Felicidades, Manuel. Mauricio. Mauricio nos hablará de educación en contabilidad pública, retos y desafíos. Los panelistas nos dictarán sobre la guía, los beneficios de la profesionalización, la educación en contaduría pública, una hoja de ruta y ejemplos para respaldar las buenas prácticas globales, retos y desafíos de la profesión. Sin más preámbulos, le damos la palabra a Manuel Arias. Hola a todos, muchas gracias por la presentación, Fernando. También siempre me gusta mencionar, Mauricio no es solo el contador, también fue mi profesor en Contabilidad 1 en la Universidad Nacional, así que recuerdo mucho a Mauricio hace un buen tiempo, donde yo no soy contador, pero me acuerdo mucho de su clase aún y de todo lo que aprendimos en esa clase, así que Mauricio, es un verdadero placer poder compartir contigo hoy. Para mí, hoy les voy a hablar un poco de la posición de nuestra organización. Es muy importante para mí, yo los considero a ustedes unos agentes de cambio, ustedes son líderes de la profesión y necesitamos de todos el trabajo de todos los contadores generales, las oficinas nacionales para poder seguir alentando y promocionando esta discusión que estamos impulsando desde nuestra organización. Queremos, y siempre me gusta empezar con este slide cuando hablamos de estos temas. Es importante para ustedes que sepan que como organismo profesional que representamos más de 3,5 millones de contadores públicos a nivel global, la IFAC tiene una línea específica de trabajo en tema de gestión y finanzas públicas. Eso me gusta no solamente nosotros como organización y nuestros miembros apoyamos al IPSASBI como emisor, pero dentro del staff de nuestra organización tenemos unas líneas dedicadas a este tema específico. Es por eso, más adelante les voy a hablar de la guía, pero también quiero centrarme muy claramente en lo que está haciendo IFAC en este tema y por qué nosotros consideramos que esto es un tema crítico, no solo para la profesión, sino para el tema de la gestión de finanzas y sobre todo incrementar la confianza, combatir la corrupción y el rol bajo un principio de interés público de nuestros profesionales. Nosotros tenemos muchas acciones dentro de las cuales tenemos una serie de documentos, publicaciones de soporte no solo en el tema del IPSASBI, pero también en el tema de la profesionalización, el avance de la profesión en tema del sector público. Nos ha sido el interés de nuestra organización trabajar por un buen tiempo todos estos temas, hemos tenido unos aliados estratégicos para trabajar en estos elementos, pero también quiero incentivarlos a ustedes a que nos ayuden a enviar este mensaje al interior de cada uno de sus países. Siempre me sorprendo cuando puedo visitarlos a ustedes, es muy
alusivo y es muy elocuente el tema cuando me doy cuenta que muchas veces ustedes como contadurías generales no tienen una relación estrecha con los organismos profesionales en cada uno de los países. Creo que eso es una oportunidad que tenemos que catapultar, en vez de estar, digamos, diferenciados, siempre hay unas discusiones políticas, pero que se puedan avanzar en poder tener mejores mesas de cooperación, mejores trabajos. Sabemos que aquí muchos de ustedes los conozco a nivel personal, sabemos del gran trabajo que hacen con algunos profesionales y algunos colegios profesionales, sin embargo, desafortunadamente no es la misma discusión en todos los países de América Latina y creo que es una buena oportunidad para un poco también hacer énfasis con estos temas. Nosotros antes de publicar la guía con el ACCA, IFAC dejó muy claro una serie de documentos de política pública que salieron antes de la pandemia, enfocados en lo que creemos y lo que estamos impulsando a nivel global. Hay un punto de vista dedicado al PFM, a la gestión financiera, y me gusta destacar algunos de los temas que veníamos trabajando antes de la publicación de la guía. Sabemos el conflicto o lo difícil que es tomar decisiones por parte de los gobiernos, sabemos de lo dinámico que es el contrato social entre los gobiernos y los ciudadanos y sabemos la complejidad de cómo se debe manejar estos temas. Es por eso que lógicamente hemos impulsado que dentro de los equipos de trabajo, para poder aumentar la transparencia, la confiabilidad y poder tener un poco más el mensaje con los ciudadanos, es imperativo tener personas con formación y habilidades específicas que nos puedan aportar este trabajo. Tenemos y somos convencidos desde nuestra organización que los profesionales con diversas capacidades, con diferentes entrenamientos, van a ayudar y están ayudando a entidades en el sector público para poder mejorar la toma de decisiones a nivel global. Sabemos y creemos, estamos convencidos de que todo este tema nos va a ayudar a trabajar por una mejor profesión y por mayor transparencia en la toma de decisiones. A veces se nos olvida el tema del interés público. Nosotros como profesionales, el contador público tiene un rol de interés público y tiene una posición estratégica de asesoramiento. Nosotros creemos desde nuestra organización que los profesionales pueden ayudar a combatir temas de corrupción, flujos financieros ilícitos, entre otras partes dentro de las estructuras de los equipos de gobierno. Tenemos que también, insistiéndole a nuestros organismos profesionales, que los organismos profesionales tienen una gran responsabilidad de poder cooperar y colaborar con sus oficinas, porque necesitamos alentar mayor trabajo y mayor dinamismo entre nuestros organismos profesionales y lo que es la gestión financiera en los países. Y también tenemos que aprovechar que a nivel global hay mucha especialización y muchos temas enfocados en PFM. Ahí tenemos, como organización, venimos trabajando particularmente en el continente africano con varias iniciativas de profesionalización en el sector público. IFAC tuvo un proyecto que recibimos unos fondos del gobierno británico y donde pudimos tener casos de éxito en implementación y aceleración de profesionalización en África y siempre hemos estado dispuestos a poner todos esos materiales a disposición de todas las regiones. También sabemos que dentro de nuestra membresía tenemos algunos miembros, tal cual como CIPFA o ACCA, hay un gran potencial de poder replicar certificaciones a nivel global, acelerar el tema de la profesionalización y sabemos que hay modelos que se pueden replicar dentro de los organismos profesionales. También desde nuestros puntos de vista estamos alentando a todos nuestros organismos profesionales a que se establezcan comités técnicos dentro de los organismos profesionales para poder platicar en un ambiente técnico sobre el tema de finanzas públicas y cuál es el rol de la profesión. Hemos también incentivado, hay algunos ejemplos en el auditorio, pero que dentro de los procesos de juntas directivas y órganos de gobierno de los organismos profesionales, ustedes también tengan un lugar en la mesa. Estamos impulsando esa diversidad de opiniones a nivel de cómo se están tomando las decisiones en las organizaciones profesionales y es algo que estamos trabajando en América Latina. Esta guía que fue publicada, como decía Fernando, en noviembre del 2022, quedó plasmado un poco el camino que nosotros como organizaciones estamos impulsando para poder trabajar el tema de la profesionalización en las finanzas públicas. Hay algunas aristas donde me gusta hacer mucho énfasis, particularmente en el ambiente regulatorio donde nos desenvolvemos en América Latina. Nosotros consideramos a los profesionales en el tema del sector público
cuando se cuentan con las calificaciones requeridas, se tiene una supervisión, una regulación por parte de un organismo profesional y también se habla de cómo se actúa en el interés público. Pero cuando empezamos a analizar este tema, con contadas excepciones en América Latina, hay una obligatoriedad de pertenecer a un organismo profesional. Es más, en algunos países tenemos múltiples organismos profesionales que dicen representar a la profesión, y lo cual dificulta aún más este tema, y por eso estamos promocionando estos diálogos, y para poder establecer estos diálogos de la importancia que hay de un sistema regulatorio rígido y un sistema regulatorio que nos permita avanzar sobre este tema. También entendemos profesionalización a diferentes niveles de profesionalización dentro del sistema público. Hay algo que lo decimos un poco más avanzado, para aquellos cargos de liderazgo y demás, hay una responsabilidad específica que se tienen que cumplir, y estamos alentando un poco esos temas a que haya una buena estrategia por parte de los gobiernos en estos temas. Creo que no nos cansaremos de insistir, y lógicamente ustedes saben todos los beneficios que trae la profesionalización, pero es algo que también tenemos que analizar muy delicadamente. Como ustedes saben, dentro de sus equipos de trabajo hay muchos funcionarios públicos de larga historia y larga carrera dentro de las organizaciones, que muchas veces cuando volteamos y mirar, tal vez no son profesionales de la contaduría pública, pero vienen realizando actividades por más de 20, 30 años dentro de sus organizaciones. Hemos alentado una discusión global que se tiene que repensar cuáles son las vías de acceso para la profesión a nivel global. En América Latina, lógicamente, tenemos un modelo universitario muy fuerte, donde todo el mundo tiene que ir a través de una universidad, pero estamos alentando que en la región haya una discusión de cómo vamos a poder atraer a esos profesionales que tal vez no tienen un título universitario de contador público, pero que hacen funciones donde participan en el ecosistema de información, de cómo se pueden atraer a la profesión. ¿Por qué no someterlos a las mismas reglas de juego con nosotros? Pero nosotros no podemos generar que haya una marginalización a estos profesionales que llevan tanto tiempo, y es lo que hemos venido pretendiendo en temas de profesionalización, de cómo traerlos. Tenemos un gran debate en América Latina, que todos los países me lo comentan, de decir la dificultad que es atraer talento para el sector público. No solo hay un tema de presiones por parte de remuneraciones, históricamente hemos tenido países donde la remuneración del sector público no es competitivo con el sector privado, y también tenemos unas discusiones al interior de que muchos estudiantes que entran a la carrera de contaduría pública, el enfoque del sector público, el enfoque de gestión de finanzas públicas es mínimo dentro de un componente macro de la carrera, lo cual es otra oportunidad que estamos desaprovechando, y el tema de sector público está mucho más enfocado a educación de maestrías. También hay una limitada y poco oferta en temas de educación continuada para temas de gestión y finanzas públicas. Es muy difícil para los profesionales poder tener acceso, foros como Focal pueden incentivar estas discusiones, pero nosotros también estamos promocionando que nuestros organismos profesionales al interior de cada país puedan tener este tipo de eventos de una forma más permanente y un diálogo más permanente para poder trabajar con estos temas. Sabemos que a nivel de gobierno necesitamos mayor voluntad y mayor apoyo para poder fortalecer estos planes a nivel nacional. No solamente es un saludo a la bandera de decir que estamos trabajando por esto, pero necesitamos mucho más compromiso de las organizaciones y de los gobiernos para poder alentar estos temas. Dentro de la guía hemos destacado algunos temas fundamentales para poder avanzar en la regulación y la profesionalización. Creo que dentro de la guía, cuando ustedes la revisan, que es un documento de muy fácil lecturabilidad, siempre me quedo con el tema de la mejora continua. Esto es un proceso que va a generar y que va a requerir no solo el apoyo de diferentes partes interesadas, sino tenemos que avanzar porque esto sea un círculo virtuoso y poder avanzar y catapultar el tema en América Latina. Hay mucho trabajo por hacer y nosotros como organización profesional estamos alentando que estas discusiones sigan teniendo cabida en diferentes partes en América Latina. La guía también tiene unos estudios, unos casos, pero hoy vengo también haciéndoles un llamado de acción para ustedes como miembros de Focal. Estamos muy abiertos y muy dispuestos para poder, con base en lo que tenemos en la guía, poder trabajar en algunos ejemplos y poder traer la representación de América Latina en el tema a nivel global.
Sabemos de todo el talento y todos los programas que ustedes están haciendo en la región, pero creemos que esa información tenemos que elevarla y ponerla a disposición de diferentes partes interesadas. Cuando hablamos de profesionalización y hablamos de tema del sector público, América Latina históricamente siempre ha sido no observado a detalle a nivel global, pero creo que en este espacio, en estas mesas de temas del sector público, hay mucho más talento y mucho más experiencias que pueden ser replicadas a nivel global y que creemos firmemente que nosotros tenemos una acción para poder trabajar con esto. Número 2, cuando vuelvan a sus países, pregúntense cuándo fue la última vez que se reunieron con su organismo profesional. Si hay una mesa de cooperación y una mesa de diálogo permanente con estas organizaciones, y si no ha existido, los invitamos a que puedan establecer esos vínculos y poder restablecer tal vez esas discusiones para poder avanzar en el apoyo. Muchas veces uno de los obstáculos que tenemos en América Latina es que a gobierno nacional tenemos una parte de profesionalización, pero cuando empezamos a analizar municipalidades, ciudades y demás, hay una gran complejidad para poder avanzar estos temas y no nos podemos quedar satisfechos con venir a asistir a estas actividades como focal, sino que cómo vamos a generar esa transformación a nivel del interior de todos los países a diferentes niveles que estamos trabajando. Hay un tema muy importante que quiero destacar también. Nosotros como organismo global estamos trabajando muy fuertemente por el tema de atracción y retención de talento. Creo que la dinámica y la tendencia de la descripción del profesional en América Latina, a nivel global de la profesión, ha sido mucho más influenciada por otras partes interesadas que por nuestra misma profesión. Siempre que voy a los países les pregunto, de todos ustedes que tienen hijos, ¿cuántos estudian la carrera de contaduría? Incluso hablando entre colegas, creo que siempre la respuesta es menos del 5 o 10% de los actuales contadores, sus hijos han decidido estudiar esa carrera. Así que estamos tratando, IFAC va a lanzar, estamos teniendo un diálogo global para poder reposicionar a la profesión. Creemos que hay un momento específico para poder relanzar esta y posicionar a nuestra profesión, y creo que el sector público tiene un gran papel, sobre todo con futuras generaciones, para aumentar transparencia, para combatir la corrupción. Hay un muy buen mensaje que tenemos que replicar y catapultar a nivel nacional. Y por último, ayer Magdalena me decía en la presentación, siempre nos gustan los retos, ¿ok? El IPSASB, como ustedes saben, seguirá emitiendo normas, van a existir nuevos cambios, pero viene el tema de sostenibilidad. Estamos todos capacitados, entrenados para poder dar esos temas. Es otra discusión que tenemos que adelantar, cómo vamos a acelerar la capacitación para los equipos de trabajo, no solo en IQSP, sino ahora temas de sostenibilidad. Entonces, la complejidad y el dinamismo de estas discusiones van a seguir, pero estamos 100% seguros, con grupos como Focal y con el liderazgo de ustedes como agentes de cambio, vamos a poder lograr cambios específicos, y nuestra organización seguiremos trabajando muy de la mano, no solo de Focal, sino de diferentes bancos de cooperación para poder alentar y dinamizar el tema de profesionalización que está dentro de nuestros objetos y razones de ser de nuestra organización. Muchas gracias por la atención, quedo muy dispuesto para poder discutir en el panel. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Excelente presentación. Definitivamente la profesionalización resulta ser un factor decisivo para una gestión de finanzas sólida. Damos la palabra al compañero Mauricio. Bueno, muy buenos días para todos y todas. De nuevo agradecer a los organizadores. Debo hacer hoy una aclaración que debía haber hecho ayer. Lamentablemente no estuvo con nosotros en este focal Juan Torres, quien debía haber participado el día de ayer en el panel. Y cuando los organizadores, intentando cubrir ese impasse de la imposibilidad de que Juan participase, me pidieron, pues preparé la charla, la intervención del día de ayer, pero originalmente este panel es el que dio origen a la invitación. Me siento muy honrado de que me hayan invitado y compartir el panel, así como ayer, hoy con estos colegas, pero pues, como ya lo señaló Manuel, hoy hay una particularidad, ¿no? Recuerdo aún a Manuel cuando fue estudiante y nos sentimos muy orgullosos en la universidad cuando vimos su llegada a IFAC y luego la manera como su profesionalismo lo ha venido llevando en una carrera importante para la profesión. Bien.
Educación en contabilidad pública, situación y desafíos. Me han pedido que hable del caso colombiano, pero luego de prepararlo, creo que muchos de los elementos que se presentan en Colombia quizás se repiten en toda América Latina. No obstante, mi comprensión de la situación se sitúa esencialmente en Colombia, a pesar de que para la preparación de mi intervención he observado documentos, análisis e informes de otras partes. Quizás algunas de las cosas que diré pueden tener un foco un poquito pesimista, pero es solo porque cuando hacemos diagnósticos pesimistas nos retamos más y podemos mover las cosas más allá de donde las necesitamos. Así que les pido que miren con un poco de conmiseración mi pesimismo, si es que así les parece. Bien, he organizado la presentación intentando hablar un poco de dónde venimos en educación contable en América Latina, más o menos en qué situación estamos y qué retos tenemos hacia dónde queremos ir. Pero cuando vaya señalando cada uno de los 3 puntos, seguramente allí saldrán retos. Lo primero es que, como todos sabemos, en América Latina la titulación universitaria es muy particular, quizás a excepción de Chile y en algunos contextos como Brasil también, la titulación se denomina, a excepción de esos países, contaduría pública, el nombre de un ejercicio profesional. Esa titulación y esa denominación y el diseño de la incorporación de esta carrera a las universidades fue muy particular, porque empezó en escuelas de comercio y por tanto en las escuelas de comercio tenía un énfasis muy técnico y muy enfocado en el mundo empresarial y de los negocios. Esto tiene limitaciones, porque la comprensión del mundo del sector público reclama en ciertos aspectos distanciarse del mundo de los negocios. La primera oleada del New Public Management sin duda quería trasladar las prácticas y los sistemas del sector empresarial al sector público, pero las dinámicas sociales, la crisis de la gestión pública y las nuevas demandas de los ciudadanos reclamando más derechos han venido tensionando un enfoque centrado solo en herramientas, sistemas y prácticas del sector privado. Ese foco en las habilidades técnicas también se ha visto reforzado por la creciente estandarización. La estandarización en la educación contable tiene pros y tiene contras. El pro es que nos ayuda a identificar, a armonizar, a tener referentes comunes, pero el contra es que comienza a limitar la capacidad de innovación, consume demasiado tiempo en procesos de entrenamiento y esto al final puede limitar y darle una forma al perfil profesional que al final termina siendo alguien muy apegado solo a la norma, en ocasiones con dificultades para adaptarse al cambio y para crear ciertos elementos de transformación. Otro elemento que ha caracterizado la educación contable en América Latina es la informalidad de la estructura económica, el peso de pequeños y medianos negocios que intentan sobrevivir de múltiples maneras. Una de ellas a partir de una gestión tributaria que presiona la educación hacia la planeación tributaria, quizás en contra de los intereses del Estado. Y esto lleva luego a los profesionales a tener unas dicotomías y unas tensiones complejas cuando van a sus ejercicios profesionales. El peso del foco empresarial, la informalidad y el foco en gestión tributaria y el énfasis técnico procedimental limita la formación del juicio profesional y tiene impactos sobre la búsqueda de un interés público amplio. Esto ha sido ampliamente documentado, por ejemplo, por los informes ROSC del Banco Mundial sobre el estado de la educación en América Latina y se vuelve entonces un reto, en general, no solo para el sector público y el desempeño de los profesionales en el sector público, sino para la formación profesional en contaduría en general.
Pero bueno, esto no ocurre solo en América Latina, ¿no? Esto ocurre en otras partes del mundo en dimensiones muy distintas. ¿En qué situación se encuentra hoy la profesión? Ya Manuel anunciaba los elementos del cambio demográfico y la disminución en el número de aspirantes, especialmente en contaduría pública. Esto está ocurriendo en muchas profesiones del mundo de negocios, pero en contaduría pública la disminución de aspirantes a la educación superior ha bajado muchísimo. Déjenme, les doy un dato que tengo muy cerca por mi desempeño antes de venir a la Contaduría General. Varias de las personas que han nombrado aquí han estudiado con nosotros. Durlandi fue alumno mío, Manuel. En la Universidad Nacional ingresaban 1.500 personas cada semestre. Es una universidad pública con un examen de admisión riguroso. Habían 1.500 aspirantes. De esos 1.500 aspirantes seleccionábamos 60. Hay una reproducción ahí de la inequidad fuerte. Hoy se están presentando 700. Es decir, se ha bajado a más, y esta es la universidad gratuita y más importante pública del país, para que se den ustedes una idea de lo que está ocurriendo. En el país, importantes programas de contaduría pública vienen cerrando. ¿Por qué? Porque el interés ha disminuido. Quizás la manera como hemos construido el perfil y la idea de lo que hacen los contadores puede impactar en ello. Y quizás este es el momento de pensar en cambios para repotenciar, como lo señalaba Manuel, el sentido del perfil profesional del contador público. La digitalización, la cuarta y la quinta revolución industrial reclaman nuevas competencias y a la vez que ofrece oportunidades también tiene algunos riesgos, porque mucha gente, y yo me imagino que todos ustedes han escuchado, con la digitalización se va a acabar el trabajo contable. Esto muestra la mala comprensión de lo que la contabilidad significa y del rol que los profesionales de contaduría pública jugamos. Y claro, han venido surgiendo nuevos campos que se tornan oportunidades para el ejercicio profesional hoy. El tema de sostenibilidad, la contabilidad del sector público, la lucha contra la corrupción y los delitos transnacionales, la dinámica de la analítica de datos y el uso de datos, entre otros. Hoy, en América Latina, subsiste un problema y es la debilidad de comunidades académicas en el ámbito de contabilidad del sector público. No tenemos comunidades académicas en contabilidad del sector público, somos muy pocos los académicos que trabajamos en el campo y esto afecta a todo el ecosistema formativo y de profesionalización. He querido traer el gráfico que ustedes ven en pantalla para mostrar que incluso pasa en los Estados Unidos. El reporte del AICPA para el año 2022 decía que en contabilidad del sector público la oferta era inferior al 3% en temas de la formación universitaria de los major y de los posgrados. Cuando se revisa a nivel internacional a partir de trabajos de investigación acerca de las tensiones, retos y problemáticas de la educación contable, he querido tan solo traer algunos de los referentes. Recientemente, Public Money and Management ha publicado un número especial sobre este asunto de la educación y nos muestra que asuntos comunes que vivimos en América Latina, la dificultad de la profesionalización en contabilidad del sector público, la dificultad de encontrar perfiles que se quieran ir a este ámbito, la dificultad de las comunidades académicas, las tensiones por las reiteradas reformas se tornan problemáticas. En América Latina y en Colombia particularmente, pues estamos avanzando en intentar consolidar algo de comunidad académica. Michael Andrés Díaz, quien desarrolló un trabajo que he puesto allí, Educación sobre Contabilidad Gubernamental en Colombia, trabaja con nosotros en la Contaduría General, es también un egresado de la Universidad Nacional. A nivel internacional, el debate sobre qué está pasando con la educación en contabilidad del sector público, pues lo están dando en muchas instancias. Aquí he querido traer estas dos referencias, el de la Red de Investigación en Contabilidad Gubernamental Internacional Comparada, y el de Pulsar, que hicieron esfuerzos. La guía que nos acaba de sintetizar Manuel va en esta misma línea. Entonces, lo que quiero contar es de dónde venimos, cómo problemas que tenemos son convergentes con lo que pasa en otras regiones del mundo
Y este es la argumentación final de hacia dónde podríamos ir dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Yo creo que el principal reto que tenemos hoy es entender que no se trata solo de educación en contabilidad pública, sino en gestión financiera pública. Y esto es clave, porque si pensamos que es solo contabilidad pública, pues la cuestión sería conocer los marcos normativos, conocer algunas de las especificidades de los procesos. Habrán retos más grandes, los procesos operativos. Entrenar en los procesos operativos es crucial. Por ejemplo, entrenar en la consolidación de los procesos, en la centralización de la información. No basta con entrenar solo en las normas. Algunos dirían, pero esos roles son muy específicos de las autoridades nacionales. No, se necesita construir esa capacidad. Pero como les señalo, más allá de enseñar en contabilidad pública, requerimos avanzar en comprender qué es gestión financiera pública. Y en este ámbito, un gran reto es la armonización y diferenciación de estándares, porque como todos sabemos, los sistemas de información para la gestión financiera pública en los que estamos comprometidos y queremos avanzar en la región y en muchas partes del mundo, implican observar distintos estándares que tienen propósitos diferentes, sistemas de información con propósitos diferentes pero convergentes. Pero a veces la tensión de armonice la información de las estadísticas de las finanzas públicas con la información contable lleva a limitaciones para avanzar en el proceso. Yo creo que, por tanto, desde la base de la educación es indispensable una formación en estos estándares, más reflexión sobre los puntos de convergencia, los puntos de divergencia. Y creo, luego de evaluar las estructuras curriculares, fruto de la literatura o de los artículos que les presenté allí, que se enfatiza en la necesidad como mínimo de conseguir en la educación profesional estos temas: bases de derecho administrativo, economía y finanzas públicas, planeación y gestión pública, presupuesto público, contabilidad pública, auditoría pública, información de sostenibilidad y macrocontabilidad, es decir, sistemas de cuentas nacionales. Ahora bien, las personas que trabajan en la gestión financiera pública no solo requieren conocer todos estos estándares, sino esa vocación hacia el juicio profesional y el interés público, y por tanto debemos conseguir en la formación de estos profesionales no solo una vocación de cumplimiento con los estándares, sino de satisfacer necesidades concretas de los contextos, reconociendo esas particularidades de los contextos y orientando su trabajo hacia la generación de valor público. Esto del valor público es muy importante porque lo verbalizamos. Y aquí quiero enfatizar en un punto. A veces, en la educación y en el ejercicio profesional, nos tornamos un poco retóricos con el argumento de que producimos información útil para la toma de decisiones. Se nos vuelve, digamos, una piedra angular, un tótem. Y entonces, a priori, la información tiene que ser útil para la toma de decisiones. Pues no. Para que la información sea útil para la toma de decisiones, quien prepara la información tiene que escuchar las necesidades de los usuarios, tiene que tener capacidad de contextualizar los criterios técnicos y tiene que tener capacidad de comunicar de manera efectiva y asertiva las cifras para que de esta manera ganen utilidad para la toma de decisiones. No es simplemente preparar los estados financieros o preparar informes adicionales. Es indispensable, y aquí podremos aprender mucho de contabilidad, de sostenibilidad, es indispensable qué es lo que importa a los otros, esa nueva concepción de materialidad, qué es lo que los otros necesitan y quieren saber para poder construir análisis e información que
que responda a ello y no solo sea una enunciación retórica como que nos blinda de autoridad o nos autojustifica, es que esta información es útil para la toma de decisiones. Ese tránsito reclama una conciencia de quienes van a participar en la gestión financiera pública del valor público. En los últimos años, la crisis que está viviendo la democracia, el sector público, ese terrible proceso en el que la ciudadanía no cree en el sector público, reclama de los contadores un ejercicio de detenerse a pensar qué es lo que la contabilidad hace. Y si pensamos que la contabilidad es solo una oficina burocrática para proveerle información al Ministerio de Finanzas para poder hacer la colocación de los títulos de deuda, entonces no tenemos mucho futuro. Nosotros en Colombia y en la Contaduría General de la Nación, como ocurre con muchas de las contadurías aquí, entendemos que si existe el mandato constitucional en la Constitución de hacer el balance general, la cuenta, es porque el constituyente entendió que la información contable es un derecho de los ciudadanos, porque eso es lo que queda en la Constitución, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Y si la contabilidad pública, por tanto, es un derecho de los ciudadanos, tenemos que transitar de la producción de los estados para el cumplimiento legal a la producción de información que también le hable a los ciudadanos. Y por esa razón, la urgencia hoy no es solo sostenibilidad de las finanzas públicas, que es crucial, es muy importante. La urgencia hoy también es sostenibilidad de los ecosistemas y de las sociedades. Y ahí hay mucho para avanzar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Mauricio. Extraordinaria presentación. Podemos concluir que una gestión financiera pública de alta calidad requiere de personal financiero calificado. Nuestros panelistas nos deleitaron de las buenas prácticas de cómo los gobiernos debemos profesionalizar nuestras funciones financieras y la forma de generar valor y mejorar los resultados del servicio público para brindar valor a los ciudadanos. Una gestión financiera pública de alta calidad fomenta la transparencia y buenas prácticas de nuestros gobiernos. La rendición de cuentas mitiga el riesgo de la corrupción, el uso no apropiado de los recursos públicos y una gestión financiera saludable. Gracias a nuestros participantes por formular sus interrogantes. Iniciamos la sección de preguntas y respuestas. Tenemos más que una pregunta, por acá una reflexión. El primer problema es que no todas las facultades tienen una malla curricular que incluya contabilidad del Estado u otras materias gubernamentales. Mauricio, ¿cómo podemos nosotros desde nuestros órganos rectores de las contabilidades gubernamentales de nuestros países fomentar esa sinergia y articularnos con el sector académico? Bien, aquí solo una experiencia que tuvimos en el pasado en la Contaduría General y que estamos retomando en este momento. La Contaduría General, en asocio con 7 facultades en Colombia, estableció la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública, que se hizo además en honor del primer contador general de la Nación, Edgar Fernando Nieto, y quien fue además el actor central de conseguir la incorporación de la figura del contador general en la Constitución. Este año hemos retomado este esfuerzo y uno de los objetivos de esta cátedra es poder reflexionar con los profesores para llegar a acuerdos sobre los contenidos mínimos en enseñanza de contabilidad pública. Pero al mismo tiempo, en Colombia se está llevando a cabo, por impulso de recursos del SECO y con la participación del Banco Mundial, un proyecto para evaluar las necesidades de formación para la gestión financiera pública. Estos son algunos de los caminos
que podríamos, digamos, explorar para que las oficinas de contabilidad pública impacten. El reto de construir una comunidad académica en contabilidad pública es crucial, porque muchos de los profesores en las facultades no conocen la contabilidad pública y la gestión financiera pública por su praxis cotidiana. Hay algunos profesores que dictan clase, pero su trabajo de fondo está en oficinas públicas, pero la materia, la masa allí, la masa crítica es muy poca. Entonces requerimos alentar el desarrollo de comunidades académicas y a mí me parece que un camino es este que se ha venido explorando en Colombia. Gracias, Mauricio, por compartir las buenas prácticas de cómo debemos profesionalizar nuestras funciones financieras. Para Manuel, ¿cómo podemos elevar esta necesidad con los tomadores de decisiones? Creo, ahí voy a ser un poco más provocativo con mi respuesta. Al no ser contador público, uno de los temas que yo más he destacado de esta profesión es lo difícil que es para el contador público darse su lugar y darse la importancia para poder influir tomas de decisiones. Si les pregunto a ustedes cuándo fue la última vez que lo atendió el ministro o cuándo fue la última vez que hablaban con el Congreso para explicar los balances o lo que firmaron, son muy pocos los casos que vemos en América Latina donde existe esa apertura. Tenemos prácticas en la región, hay unas prácticas donde por obligación todos los parlamentarios tienen que asistir a una sesión para poder entender las finanzas públicas y entender los balances generales y entender cuál es la importancia de la toma de decisiones en esos espacios. Lógicamente, estos espacios no son gratis, estos espacios toca ganárselos y estos espacios toca lucharlos. Es por eso que nosotros insistimos mucho a la profesión que es importante poder darse el lugar en la toma de decisión. Decía Mauricio, no es solamente dar la información, es mejorar nuestra narrativa, las habilidades blandas, los temas de comunicación. No todos los contadores están con la capacidad a hoy de poder tener una narrativa fuerte, elocuente y explicar la importancia. A veces, digamos, el tema de estandarización nos da ese lugar seguro para poder discutir técnicamente, pero a veces también nos aleja un poco de cómo traslado y cómo comunico esa información para que el usuario u otra parte interesada pueda entender la complejidad y la importancia de esa toma de decisiones. Así que creo que es un lugar que se tiene que trabajar, se tiene que luchar y es importantísimo que ustedes como contadurías generales tengan acceso no solo a los ciudadanos. Ayer me quedé muy gratamente sorprendido con el caso chileno trabajando con influenciadores. Es un caso que también estamos viendo en otras partes del mundo de poder hablarle al ciudadano de a pie y no quedarse ustedes en la zona de confort firmando un balance a final de año, sino que esa información sea de calidad y que el usuario final entienda la importancia de esta información. Fernando. Gracias, Manuel. Entonces, un factor clave y determinante es la socialización de la información con los niveles decisorios. Mauricio, ¿qué incentivos promueve la Contaduría General de la Nación para generar mayor interés en las nuevas generaciones para la contabilidad pública? Bien, pues uno de los primeros es tener mucha inserción en la formación y por ello desde la Contaduría tenemos una línea de trabajo y es que todas las facultades que nos inviten para ir al último rincón hay que ir, eso es lo primero. Y tenemos que construir unas estrategias de comunicación para incentivar. Yo sé que es difícil, yo lo sé, yo sé competencias que tengo y que intento explotar más, como la comunicación, pero los contadores generales, los jefes de oficinas, debemos también desarrollar esa capacidad y tenemos que insertarnos más en las comunidades de los jóvenes para poder jalonarlos. Le contaba ayer a Yolanda, hablando al respecto de los influenciadores, porque también me impactó bastante. Nosotros en la contaduría tenemos desde hace 2 años en el canal de YouTube unos podcasts. Y entonces, queriendo darle un poco, y esos podcasts estaban dirigidos a informar cosas. Con la nueva administración nos hemos sentado a pensar qué enfoque hay que darle a esos podcasts. Y hemos diseñado unos podcasts con el interés de construir cultura contable
pero impactar un poco. Y pues yo estoy un poco impactado porque el último podcast se publicó hace 8 días, los invito a que lo vean en la página CGN oficial, y ahí por favor me juzgan, pero con cuidado, no me tiren muchos tomates, y ese podcast en 8 días ha alcanzado 5.500 visualizaciones. Falta ver, no es sino que entremos a ver también, por ejemplo, la página de Focal en YouTube, para ver que el promedio cuando tenemos un evento conectado son 1.000. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que tenemos que innovar en estrategias para comunicarnos y acercarnos a ciertos sectores. Finalmente, nosotros estamos trabajando en producir informes de valor público. Entonces, por ejemplo, produjimos el Balance General de la Nación y desarrollamos unos pequeños informes de 9 páginas centrados en datos del balance que pueden impactar a la ciudadanía. Y la siguiente etapa de esa estrategia es ponerlos a rodar en redes sociales de una manera importante. Estos son algunas de las estrategias que pensamos podrían ayudar a incentivar a nuevos talentos para venir al ámbito de contabilidad del sector público. Gracias, Mauricio. Entonces, la constante aparición de nuevas herramientas y formas de entregar valor nos ponen frente a importantes desafíos. Manuel, ¿cómo el IFAC puede apoyar al Focal para generar los incentivos efectivos a la ciudadanía? Estamos acá, estamos participando. Con esta versión de Focal principalmente pudimos trabajar muy bien. Quisimos tener mucho más vinculación de nuestros organismos profesionales. Creo que tenemos que generar mucho más esa dinámica entre ustedes como contadores generales y la profesión para poder seguir avanzando en esta discusión. Nosotros estamos muy comprometidos como organización. Ustedes saben que el IPSASBI recibe los fondos directamente de todos nuestros miembros. Seguimos explorando mecanismos para poder fortalecer temas de capacitación y entrenamiento. Tenemos aliados estratégicos a nivel global que están muy interesados en poder expandir todos los temas de profesionalización y seguir avanzando esta discusión. Y como siempre, nosotros a todos nuestros organismos profesionales les exigimos una línea de trabajo en el sector público, así que nosotros no solo Focal, sino que ustedes pueden estar con la tranquilidad de que dentro de nuestras líneas de trabajo el tema del sector público es vital. El PFM o la gestión de finanzas públicas está dentro de los 3 planes estratégicos de nuestra organización y seguiremos muy abiertos a poder explorar no solo un encuentro anual de Focal, sino seguir teniendo una visualización y mayor representatividad, digamos, a través de webinars u otros mecanismos para incentivar el diálogo y seguimos trabajando particularmente con universidades para poder alentar esta discusión, poder tener más temas de profesionalización, poder dar la importancia a las finanzas públicas y dar el lugar que ustedes siempre se han merecido. Lógicamente estamos tratando de apoyarlos y aumentar ese eco en diferentes partes interesadas y seguiremos trabajando con esos temas a diario, Fernando. Gracias, Manuel. El solo hecho de presentar la guía global de profesionalización en la finanza del sector público es un gran aporte y apoyo para todas nuestras entidades. Para finalizar la sección de preguntas y respuestas, tenemos una última pregunta para Mauricio. ¿Qué recomiendas para que en el nuevo rol de contadores la información contable la tomen en serio los políticos que toman las decisiones finales? Sí, de nuevo, tenemos que hacer mucha pedagogía. Es importantísima la pedagogía. La experiencia que tuvimos este año con la Comisión Legal de Cuentas, que es constitucionalmente a quien tenemos la obligación de presentar la cuenta, fue llevar ese informe de valor público corto y preparar algunos temas que han sido sensibles en la comisión para mostrarles el rol de los congresistas. Entonces, por ejemplo, le decíamos a los congresistas, cuando ustedes expiden una ley según la cual se cierra una entidad y las pensiones de esa entidad tiene que asumirlas la nación, pues lo que ustedes están haciendo es impactando los pasivos de la nación. Así que cuando ustedes ven la cifra de pasivos, porque claro, en el contexto colombiano, fruto de la incorporación de distintos tratamientos, el reconocimiento de los pasivos, el reconocimiento de la deuda pública, y como pasa en muchos países del mundo, cuando tienen este tipo de contabilidad de devengo full, el patrimonio se voltea, el patrimonio se pone negativo. Entonces, claro, el análisis del congresista
Si uno presenta la cifra así dura, pues llega y dice, el país está quebrado. Pero al congresista hay que explicarle y hay que decirle, ese patrimonio negativo significa que para cumplir las obligaciones del futuro se tendrán que poner más impuestos o buscar endeudamiento. Esto se debe a que cuando ustedes han tomado decisiones legislativas reconociendo y haciéndose cargos de pasivos, pues el pasivo va creciendo. La salida de esa reunión de la Comisión Legal de Cuentas fue a los congresistas: muchas gracias por ayudarnos a entender la importancia de esta comisión, muchas gracias por traernos este informe así de sintético, muchas gracias. Y después de eso, claro, esto prepárense porque esto pues yo después de eso he tenido todos los meses, por favor, denos un informe de tal elemento, denos un informe de tal elemento. Entonces hemos producido en los últimos 3 meses un informe comparativo de las magnitudes de deuda, un informe de las erogaciones contables y de los ingresos contables del sector de medio ambiente, un informe comparativo de las cifras de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos con otros países de la OCDE para mostrarles, digamos, homogenizados en dólares el comportamiento. Me parece que tenemos que jugar un rol pedagógico, como lo señala Manuel. Tenemos que mostrar a los otros la importancia de la contabilidad. Gracias, Mauricio. De hecho, uno de los beneficios de la profesionalización es que nos va a permitir a presentar evaluaciones mejor informadas para la asignación del presupuesto de la nación. Para finalizar, los contadores deben prepararse cada día para asumir los retos y desafíos que demanda la profesión. Es necesario que nuestros contadores tengan cada vez mayor formación, compromiso y juicio profesional. Yo quisiera pedir un fuerte aplauso para todos los encargados de las contadurías gubernamentales de los países de América Latina, por esa gran responsabilidad que tienen y por asumir los retos y desafíos que demanda la profesión. Muchas gracias. Gracias a los panelistas. Por favor, señor Oscar, para la foto de grupo. Bueno, continuando con nuestra agenda, el tema, la experiencia país, emisión de bonos sostenibles, participarán la Dirección General del Tesoro Público. Perdón. Vamos a armar la sala un momentito.